proceso de atención subyace coloquen entre paréntesis, al igual que la memoria y la intersubjetividad, subyace, entre paréntesis, al igual que la memoria y la intersubjetividad. A todos, subrayen todos, a todos los procesos cognitivos superiores. Todos los procesos cognitivos superiores. ¿Ya? ¿Cuáles son, punto seguido, cuáles son estos procesos cognitivos superiores? ¿Cuáles son estos procesos cognitivos superiores? ¿Ya? Todos los que engloban los tres procesos básicos. Son todos los que engloban los tres procesos básicos. Anoten esto. El siguiente gráfico para que no se pierda. Procesos psicológicos básicos. ¿Ya? Son tres. Atención. Esto es desde la neuropsicología. Memoria. Intersubjetividad. Intersubjetividad. ¿Ya? La suma de los tres configura una cualidad cognitiva superior. ¿Ya? Los conjuga. ¿Ya? Tienen que estar los tres. Entonces, ¿cuál es una cualidad cognitiva superior? O un proceso psicológico superior, o neuropsicológico superior. Los que mezclan los tres. Tienen que estar los tres. Si hay dos, no. Bueno, que es casi imposible que estén los dos, pero tienen que estar los tres. ¿Se les ocurre a ustedes algún proceso cognitivo superior de lo que han aprendido hasta ahora? ¿Qué otro proceso, aparte de la atención, memoria y la intersubjetividad, conocen? ¿No? ¿Cuál otro conocen? ¿Qué se les ocurre? Otro proceso que no sea atención, memoria o intersubjetividad. Concentración, nada que ver. Perfecto. Después les explico por qué. Ya. ¿Cuál más? Configuran una cualidad cognitiva superior. ¿Cuál más? ¿Ustedes le han pasado Whisk Vice? No. Ya no se lo ocurre entonces, porque ahí les van a pasar todo el rato. Miren, otro proceso cognitivo superior es uno que se llama abstracción. ¿Ya? Abstracción. Hay dos tipos de abstracción, la verbal y la manual. ¿Ya? No anoten esta, que son ejemplos nada. Después se puede dictar uno por uno. La abstracción. ¿Qué es la abstracción? La capacidad de sacar diferentes categorías. Por ejemplo, ¿qué hace un niño con buen nivel de abstracción? En el WISC les aparece eso. ¿En qué? Algo así, exacto. Mira, la imaginación es otra capacidad. ¿Por qué no lo dijo? La imaginación. Otra capacidad. Es creativa. La abstracción, miren. La abstracción es lo más común. Ustedes le preguntan a un niño, ¿en qué se parece una manzana a una naranja? ¿En qué se parecen? Ya. Los niños que son concretos, que no tienen mucho nivel de abstracción, van a decir, se parecen en que los dos tienen cáscara.
se parecen en que los dos se comen, o sea, dan funciones o dan características. Un niño con un buen nivel de abstracción dice, se parecen porque los dos son frutas. O sea, saca una categoría general de dos cosas particulares. ¿Sí? No es la convergencia, porque eso es algo específico, recuérdenlo. ¿Ya? La abstracción es la capacidad de sacar categorías de otra categoría. ¿Ya? Es como sacar metacategorías. ¿Sí? Las abstracciones, por ejemplo, a nivel manual ustedes lo miden pasándole cubos al niño, ya lo van a ver en el WISC, le pasan cubos y una hoja, donde aparece una forma. Entonces ustedes le dicen al niño que forme esa figura con los cubos. Y ahí el niño tiene que empezar a dar vueltas a los cubos. El Rubik, el cubo Rubik, el famoso cubo Rubik, el de los colores. ¿Ya? Ya. Ese es un buen nivel de abstracción manual. ¿Sí? Esa es la capacidad. Es lo más comúnmente asociado con inteligencia. ¿Ya? Por lo mismo se asocia comúnmente también a las matemáticas. ¿Ya? Por ejemplo, algo típico de abstracción. 2 más 5. Ya, el niño tiene buen nivel de abstracción, va a poner aquí el número. Son como más lógicos. Exacto. Es una capacidad cognitiva superior. ¿Sí? ¿Le queda más claro? Esas son las ya. La concentración, anoten, porque esta sí es importante. Me interesa que se la tengan. Concentración, 2 puntos. Buena. Concentración, 2 puntos. Consiste en la focalización de la atención según parámetros de memoria, que son influenciables por un tercero. No se preocupen, lo voy a escribir y lo voy a explicar todo eso. Según parámetros de memoria que son influenciables por un tercero. Ya. Bien. ¿Anotaron esto, cierto? Esto sí. Ya. La concentración es la atención fijada por mis recuerdos. ¿Ya? No es perdón, me falta algo aquí, para que no se pierda. Tengo que hablar sobre el consumo de anfetaminas. Ya. Miren, la concentración es la atención que yo fijo según mis recuerdos. ¿Ya? Como yo la fijo según mis recuerdos, puede ser influenciada por otros. Por ejemplo, señora, ponga atención. Recuerde, concéntrese. Recuerde, ¿qué le dijo tal persona, tal día, que la hizo sentir de ese modo? Eso es la concentración. Otro ejemplo de concentración. Juanito, dime, ¿cuánto es? ¿O cómo se llama? ¿O en qué fecha pasó lo que hablamos durante la clase o tal pregunta que el profesor le dice? ¿Me entienden? Es ese proceso. Es fijo la atención según un recuerdo y tiene que estar influenciado por terceros. Si se dan cuenta, incluye los tres. Incluye, obviamente, la atención, la memoria y la intersubjetividad. O sea, es un proceso que incluye los tres procesos básicos. ¿Sí? Cuando ustedes están en terapia, no hacen que la persona coloque atención, porque si la persona coloca atención, les va a terminar hablando lo que ella estime conveniente. Y van a pasar
6 sesiones o 10 sesiones hablando cosas que no le sirvieron de nada a la persona. Lo que ustedes hacen en sesión es concentrar a la persona en algo. Es que ella hable alguna temática según lo que ustedes estimen conveniente para los objetivos de la terapia. ¿Ya? En el mejor de los casos, lo que ambos, si es que la terapia es co-construida, lo que ambos consideran importante para que se logre la terapia. Pero aún así lo que ustedes hacen es concentrar a la persona. No es que ponga atención en algo. No es que les diga algo, punto, no. Tienen que decirle algo con una finalidad. Y esa finalidad obviamente no surgió de ella, surgió de ustedes. Es algo intersubjetivo. Ustedes influenciaron la capacidad de atención según un recuerdo que evocaron. ¿Me entienden? ¿Les queda claro? Sí. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo más común? Depresión. Ya. Cuénteme. Evocar la atención. Cuénteme, ponga atención. ¿Desde cuándo usted se siente como me contó que se sentía? Triste, sin ánimo de comer, sin ánimo, ¿ya? ¿Y cómo se siente ahora, por ejemplo? ¿O cómo se está sintiendo desde que se sintió así? ¿Me entienden? Ustedes influenciaron todo eso. Atención, evocaron un recuerdo y lo influenciaron ustedes. No fue algo que ella dijo al azar. Fue algo que ustedes dijeron, que ella dijera. ¿Me entienden? ¿Sí? Ya. Solo ustedes, por ciento. Entonces, recuerden eso. Me interesa que el de la concentración se lo aprendan de memoria. ¿Ya? Pero más adelante, porque lo voy a dar largo, tendríamos un curso completo explicándola, ¿ya? Pero lo que me interesa es solamente la concentración. ¿Por qué? Porque la concentración es el mejor ejemplo de una habilidad cognitiva superior que engloba las tres. Aquí podemos meter cualquier cosa. Por ejemplo, más concreto todavía, lo que habíamos puesto ahí, matemáticas. Ya. Dime, atención, dime cuánto es, ustedes están incluyendo, y el número, 1 más 2. Déjalo usted. Dime cuánto es, ustedes diferenciaron esto y esto. Tienen que recordarlo. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera tienen que razonar. Tienen que memorizarlo. ¿Me entienden? En ese proceso, ojo, en ese proceso, porque obviamente ya después se vuelve más complicado. ¿Sí? ¿Pero me explico? Ya. ¿Estamos bien? Ya, entonces, es todo proceso que engloba las tres características. ¿Recuerden eso? Esa solo es función cognitiva. Ya, se nos olvidó. ¿Qué pasa? Esto se lo voy a explicar, pero no se lo voy a preguntar en la prueba. Es como dato. No se lo voy a preguntar en la prueba, pero es bueno que lo sepa. ¿Qué pasa en un cerebro que, no teniendo déficit atencional? ¿Qué significa eso? No teniendo una falla en el metabolismo de la corteza prefrontal, consume anfetaminas, puede ocurrir tres cosas. Son tres. Ya voy a ir de la más leve a la más grave. La más leve es que ocurra una falla en el estilo de aproximación de la persona con los demás. ¿Qué quiere decir eso? Como es un niño, miren, ya, vamos que ya este es ya, por fines prácticos este es el neocórtex. Este es el neocórtex. Ya. Las anfetaminas, recuerden, funcionan aquí. ¿Ya? Si ustedes potencian el neocórtex cuando está funcionando bien, literalmente están sobrecargando un área del cerebro. ¿Qué quiere decir eso? Este comportamiento que tienen lo que se llama obnubilación cognitiva, que es cuando quedan mirando al vacío, ¿ya? Pero que como no hablan nada incluso, quedan como mirando al vacío. Es una sobrefunción de la corteza prefrontal, ¿ya? Lo hablamos en una clase anterior. Recuerden que antes, cuando una persona era tajada como loca, digamos, se le hacía una lobotomía. La lobotomía era que se le extraía una parte de la corteza prefrontal. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Ya. ¿Qué es lo que ocurría ahí? Como le extraían una parte de la corteza prefrontal, el cerebro, para paliar el daño, sobrecargaba esta área. Eso es. Por eso quedan como perdidos. No es que pongan atención en algo, sino que se quedan pegados en una idea. Por favor, tengan muy claro eso. ¿Ya? No es que su capacidad de atención aumentó 20 puntos, no. Es que la capacidad para pasar de una idea a otra bajó.
¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estos chicos que consumen anfetaminas después tienen este problema en las relaciones interpersonales. Por ejemplo, esto es lo menos grave. A ver, algo muy tonto o muy básico. ¿Sabes qué? Me parece que en tal cosa tú no rindes bien. Una crítica, por ejemplo. Serios problemas con las críticas. No me gusta lo que andas trayendo. No me gusta cómo te comportas en tal parte. Creo que deberías mejorar tal cosa. Ya. Como ellos, literalmente, aprendieron, producto del consumo de anfetaminas, a quedarse muy pegados en una idea, y recuerden esto, la primacía, esto lo vamos a ver en la próxima clase, la primacía causal de los estímulos es negativa, no positiva. Los estímulos negativos tienen algo que se llama pregnancia, duran mucho más tiempo en el cerebro que los positivos. ¿Ya? Entonces, cualquier crítica que tenga ese niño le va a dar muchas vueltas a eso, no se le va a ir rápido. ¿Me entienden? No va a pasar de una idea a la otra rápido. Se va a quedar con esa idea. Entonces ya, ustedes le dicen algo, ¿sabes qué? Se ríen de cómo se viste. Puede ser una tontera, se ríen de cómo se viste, todas las zapatillas que anda trayendo. Y eso a él literalmente le va a amargar el día. Porque lo va a estar pensando el resto del día. En algunos casos incluso se nos va a decir, por ejemplo, ya, ustedes se ríen de las zapatillas que anda trayendo. Él se ríe con ustedes. ¿Ya? Y después hablan de otro tema y ellos les vuelven a preguntar, oye, pero ¿tú crees en serio que mis zapatillas son feas? No, ¿tú crees que debería cambiarla? Oye, ¿por qué no me acompañas a comprarla? ¿Me entiendes? O sea, el malestar respecto de la idea, de la crítica que ustedes arrojan hacia ellos, les dura literalmente meses. Meses. ¿Ya? Eso se llama pregnancia negativa. La pregnancia negativa es el menor de los males que puede tener un chico, ¿ya?, que ha consumido anfetaminas sin tener TDA. ¿Y en qué se traduce en eso? Para nosotros como psicólogos, comportamiento antisocial. Eso es comportamiento antisocial. Imagínense una persona que es incapaz de procesar una crítica. Imagínenlo. Cada cosa que ustedes les digan, hasta una cara que a ellos no les haya gustado, ellos lo graban. Si quieren ver lo de los folclóricos, son personas muy rencorosas. No se les olvida nunca eso. Se quedan pegados en esa idea. Y es más, les gusta quedarse en esa idea. La sobreanalizan. Ah, no, eso puede ser otra cosa. Acuérdense, esto es solamente un canal explicativo. No, de que hay personas que son, claro, los neuróticos, por ejemplo. Los neuróticos tienden a sobredimensionar la evaluación del resto por la dimensión propia. Entonces, claro, usted le hace una crítica también con la ropa y le va a durar años. A tal punto de que no le hable más a esa persona. Si no, canales explicativos para eso hay muchos. Pero en este caso, el consumo de anfetaminas es uno de ellos. Consumir anfetaminas provoca eso. ¿Ya? Lo que va ligado al comportamiento antisocial. Ese es el menor de los males. Y siempre ocurre. ¿Ya? Es el menor de los males. Segundo, de gravedad moderada. Ahora ya, esto ya es mucho más complicado. Se provoca una dificultad seria en el manejo del placer, lo que se conoce como anedonia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Es una persona que pasa por rachas de placer o rachas de anedonia. ¿Ya? Lo que se conoce como comportamiento maníaco. ¿Ya? Le pagan el sueldo, se lo gasta en un día y el otro día está triste, llorando y pidiéndole plata a medio mundo. Rachas de placer, rachas de anedonia. ¿Ya? Y eso es por una asimetría cerebral. Eso se produjo literalmente porque todos estos años en los que literalmente el cerebro estuvo recibiendo algo que no debía recibir, se tuvo que acomodar a eso. Acuérdense, el cerebro funciona como un todo integrado. Entonces, si recibe todos estos fármacos, ¿ya? No son drogas, ojo, recuérdenme eso, no son drogas nada. Si recibe estos fármacos, ¿ya?, el cerebro tiene que aprender a hacer algo con ellos, porque no los puede eliminar. ¿Ya? ¿Qué es lo que aprendió a hacer? Literalmente lo que hicieron los fármacos fue reestructurar el funcionamiento cerebral. Lo reestructuraron a tal punto de funcionar en rachas o brotes. Pueden tener rachas de ira y después estar totalmente tranquilos. Pueden tener rachas de comportamiento maníaco, que es el placer versus la culpa, ¿no? ¿Ya? Pueden tener, por ejemplo, rachas con respecto a alguna cualidad que ustedes consideren positiva, por ejemplo, perseverancia.
Pueden perseverar en algo y al otro día están súper tristes y lo dejaron de lado. Sin ninguna razón plausible. Lo dejaron de lado. ¿Sí? ¿Me explico? Se produjo una malfunción cerebral. ¿Ya? Y eso se traduce en un comportamiento que es bizarro, es extraño. Y ahí ustedes lo ven. Por eso es que algunos padres después dicen, este niño quedó fallado después de que yo le di pastillas. Y ustedes le dicen, ¿pero por qué quedó fallado después de que le dio pastillas? Porque ahora fíjese que hay días que sale y se pierde por día, no vuelve en día. Y después llega aquí pidiendo disculpas, oh mamita, ¿qué hiciste? ¿Ya me entiendes? Lo otro. También ocurre esto de que hay algunos, ahí tienen un tipo, cuando están casados, son adultos, tienen un tipo de comportamiento con la pareja que es, por así decirlo, adorable. La sigue muy bien con la pareja, la trata muy bien. Y a la otra semana la trata horrible. Hasta la golpea. O sea, funciona en brotes. ¿Ya? Todo su comportamiento se polarizó. Y si ustedes, ya no sería un escáner ahí tienen que usar un SPECT, una resonancia nuclear magnética. Los canales de información dentro del cerebro, lo que se conoce como engramas, están divididos. Están escindidos. Esa es la palabra, pero en el fondo están divididos. Es lo mismo. Escindido, dividido es lo mismo. Ya se dividieron. A tal punto de que el cerebro funciona mucho con un lado y después funciona mucho con el otro. Pero no hay un todo integrado. No hay un todo integrado, ¿me entienden? No hay una armonía respecto al funcionamiento cerebral. Entonces, por ejemplo, una persona que se comporta así se confunde muchas veces con esquizofrenia. Y si a esto se le suma el hecho de que se alimente mal o que tenga cierta predisposición, perfectamente puede desarrollar una esquizofrenia. Predisposición genética, ¿sí? Ya, eso es lo moderado. No es tan grave. ¿Sí? ¿Me queda? No, bueno, lo más grave, ya esto ya es lo más grave, es necrosis. Necrosis es la muerte del tejido cerebral. Ya, es literalmente como que le hayan extirpado una parte de la corteza, como que le hayan hecho una lobotomía. Se muere literalmente el tejido. ¿Por qué? Y aquí viene lo peligroso. El cerebro tiene otro principio de funcionamiento, que es que lo que se usa se desarrolla, lo que no se usa se deja de lado. Punto. Entonces, por la sobreexplotación, ¿ya?, de la corteza prefrontal, se empiezan a morir zonas aledañas a la corteza prefrontal, que deberían tener una función, pero ahora literalmente la corteza prefrontal, producto de que tiene todas estas anfetaminas que lo potencian, es como que acapara todo. ¿Ya? Imagínense que ustedes trabajan en una oficina, ¿ya? Por ejemplo, ya, ella es la corteza prefrontal, ella tiene una función, ustedes tienen otras funciones, pero ella está tan activada que literalmente le empezó a quitar funciones a ustedes. Hasta el punto de que después llega el jefe y dice, ¿sabes qué? Tu función está de más porque ella también lo hace, así que te fuiste. ¿Me entienden? Eso se traduce en muerte del tejido cerebral, en necrosis. La corteza prefrontal, con las sinapsis y engramas que generó durante, obviamente, cuando consumía anfetamina, porque por eso está en desarrollo, por el consumo de anfetaminas, hizo que otras áreas cerebrales decrecieran, involucionaran, murieran. Y ese tejido cerebral muerto. Se produjo una necrosis. ¿Sí? Eso es lo más grave. Esas son las 3 consecuencias que puede tener una persona que consuma anfetaminas sin tener trastorno de ansiedad atencional. ¿Les queda claro? Ya, esas son. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda que me hayan dicho que no la haya contestado? Yo no recuerdo otras, por eso anoté esa. ¿Hay alguna otra? ¿No? ¿Alguna otra duda que tengan en general? ¿No? Ya. Formen grupos entonces de 3 o 4 personas.